Pues bien, aquí estamos nuevamente. Ya vamos a comenzar el primer tema del curso de motores de combustión interna, primera parte. Hemos querido empezar este curso por el tema de la clasificación de los motores, con el objetivo de que puedan tener una visión general clara acerca de cómo pueden ser los motores de combustión interna que nos vamos a encontrar en el trabajo o que nos podemos encontrar a lo largo de nuestras vidas si trabajamos relacionados con motores de combustión interna. Vamos a ir viendo algunos aspectos relacionados con esto y voy a hacer algunas intervenciones que son necesarias para poder dejar claro algunos conceptos relacionados con el motor y el tipo de motor de combustión interna. Vamos pues a desarrollar el curso y empezamos con la clasificación de los motores de combustión interna. Adelante. Es importante entender que hay una diferencia entre los motores de ciclo Otto, dígase motores de gasolina, para que me entiendan mejor, y los motores de ciclo diésel o ciclo combinado o Sabaté, como suele llamarse, que son los motores que utilizan combustibles diésel o que utilizan combustibles más pesados como el bunker o el fuel oil. Los motores de gasolina se caracterizan porque la mezcla es cuantitativa. O sea, para que un motor funcione, tiene que haber una mezcla aire-combustible. La eficiencia de esa mezcla aire-combustible es la que asegura la potencia y el ciclo de combustión del motor de combustión interna. En el caso de los motores de gasolina, la mezcla es cuantitativa. ¿Qué quiere decir que sea cuantitativa? Que lo que hace que el ciclo se desarrolle con mayor potencia y con mayor revolución en el trabajo del motor es la cantidad de gasolina que se mezcla con el aire, bien sea a través del carburador en los motores más viejos o bien sea a través de los procesos de inyección directa o indirecta, que ya veremos también más adelante. Eso es muy importante, porque si la cantidad de gasolina que llega al cilindro en mezcla con el aire es insuficiente, el motor no podrá trabajar eficientemente, porque sencillamente no hay combustible para desarrollar la potencia requerida. Es algo que pasaba muy comúnmente cuando se usaban los carburadores, se tupían, se ensuciaban, no pasaba la cantidad de gasolina necesaria y el resultado era una mezcla pobre y un trabajo ineficiente del motor y un desarrollo anormal del proceso de combustión. En el caso de los motores diésel el tema es muy diferente. La mezcla aire-combustible en el motor diésel, y ya lo veremos más adelante, es una mezcla que se realiza cualitativamente durante el proceso de combustión. Aunque voy a adelantar algo, todos los procesos de combustión se desarrollan en milisegundos. Medio milisegundo, 1.5 milisegundos, cuando máximo, e incluso en los motores de baja velocidad pueden llegar a 3 milisegundos como máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo para el proceso de inyección de combustible y formación de la mezcla es muy pequeño, de un tiempo mínimo. Y en ese tiempo, el combustible que se inyectó debe mezclarse eficientemente con el aire que entró al proceso, en el proceso de admisión que entró al cilindro del motor. Eso es sumamente importante, porque si la mezcla no es lo suficientemente cualitativa con el aire que entró al cilindro, sencillamente la combustión del combustible diésel, sea bunker, sea fuel oil, sea el diésel normal que utilizan los vehículos, no va a ser eficiente y por lo tanto van a haber problemas de combustión. No quiero extenderme mucho más en esto porque son temas que vamos a tocar muy detenidamente cuando hablemos del proceso de combustión como tal, de los motores diésel
y de los motores que utilizan Bunker o Filoil. Pero es importante entender estas dos cosas. Los motores de gasolina siempre van a tener una mezcla cuantitativa y el número de revolución y la potencia que desarrolla va a depender básicamente de la cantidad de gasolina que se mezcla con el aire. Mientras que en los motores diésel, motores ciclo combinado, ciclo Sabaté, la mezcla que se forma es de carácter cualitativo y va a depender mucho de la calidad de la inyección y del tiempo en que se desarrolla la mezcla de combustible, incluyendo un concepto que se llama tiempo de retardo a la autoinflamación, que también veremos más adelante en detalle. Esto debe quedar claro. El otro aspecto que quiero aclarar es relacionado con qué es un motor sobrealimentado y qué es un motor no sobrealimentado. Si bien dijimos que para que la mezcla sea eficiente en el motor de gasolina, la cantidad de gasolina que entra es importante, y si bien dijimos que para los motores diésel el tiempo de mezclado y la calidad de la mezcla de combustible diésel con el aire va a depender mucho del proceso de inyección y de algunas otras características del combustible, hay que decir que si falta aire al cilindro, pues entonces también la mezcla va a ser ineficiente. Y sobre todo cuando se quiere lograr más potencia en motores de combustión interna, se utilizan unos equipos que se llaman sobrealimentadores, que su función es introducir más aire al cilindro del motor. Por lo tanto, ese motor se diseña para que la cantidad de combustible que se va a inyectar al cilindro ya esté contemplado con una cantidad de aire de sobrealimentación al motor. Por ejemplo, en los Andes, yo tuve la oportunidad de hacer un viaje por los Andes, un motor de gasolina, un buen carro, un Mitsubishi Lancer, era un carro excelente. Pero a medida que iba elevándose el carro en la altura, el carro empezaba a perder potencia. ¿Por qué empezaba a perder potencia? Porque en la altura la cantidad de aire que entraba al cilindro, por no ser sobrealimentado, era menor y la mezcla era una mezcla muy rica y por lo tanto faltaba aire y el proceso de combustión era ineficiente. Eso es algo que hay que tener muy en consideración. Para evitar esto y para elevar la potencia en muchos motores diésel, sobre todo, no tanto en los motores de gasolina, pero sí en los motores diésel, se utilizan sobrealimentadores. Y los sobrealimentadores no son más que unos ventiladores, por así decirlo, entre comillas, de acción mecánica que accionan los mismos gases de combustión, y lo vamos a ver más adelante, pero que lo que hacen es que introducen al cilindro una cantidad mayor de aire, de manera que no haya una cantidad de combustible que no puede mezclarse con el aire y lograr una combustión eficiente. Todos saben que para que exista una combustión está lo que se llama el triángulo de fuego: oxígeno, combustible y temperatura. Cualquiera de estos elementos que falle, el triángulo de combustión no se cumple o se cumple mal, y sencillamente es lo que puede pasar en los motores de combustión interna cuando un motor que está trabajando en determinadas condiciones le falta aire para el proceso de combustión. Eso establece la diferencia entre lo que es un motor sobrealimentado, que se introduce aire a presión mediante un mecanismo, un sistema que hace que el aire entre una mayor cantidad de aire al cilindro, y un motor que no es sobrealimentado y por lo tanto está diseñado, está calculado para trabajar con el aire que es capaz de succionar el pistón en el proceso de admisión, como veremos más adelante también.
Otro aspecto que quiero explicar es la diferencia entre lo que es un motor de tipo tronco y un motor de vástago y cruceta. Todos los motores que nosotros vemos en los vehículos, en los camiones, sean más grandes o sean más pequeños, en plantas generadoras, generalmente son motores de tipo tronco, donde el mecanismo biela-manivela, que ya estudiaremos, es pistón, biela y cigüeñal. Son motores cuya altura es limitada y generalmente este tipo de motor de tipo tronco se utiliza para motores de gasolina, para motores diésel, aunque desarrollen cierta potencia, no son motores altos, no son motores que tienen una altura importante y se pueden utilizar hasta incluso en barco y casi siempre son motores de alta o de media velocidad. Los motores de vástago y cruceta son motores que son muy potentes y que las dimensiones del motor en términos generales, y veremos algunos videos y veremos algunas fotos, son muy grandes. Y una biela, con el mecanismo biela-manivela, no puede alcanzar esas alturas y ese funcionamiento. Entonces, algún diseñador, algún inventor, algún investigador determinó que combinar lo que sucedía con las máquinas de vapor, que los pistones movían un vástago y después con una guía de cruceta que se llama y un patín se conectaban con la biela para convertir el movimiento alternativo en movimiento circular rotatorio, para sacar la potencia del motor de una forma mecánica en revoluciones por minuto. Esa es la gran diferencia entre un motor tipo tronco y un motor de vástago y cruceta. Los motores de vástago y cruceta generalmente son utilizados en los buques de gran porte. Yo personalmente me encontré, por ejemplo, en Jamaica, hay una planta de generadora de electricidad en Kingston que tiene motores de baja velocidad de vástago y cruceta. Son motores muy grandes, son motores que desarrollan una potencia muy grande. En el canal de Panamá, hace cuestión de 2 años, también instalaron unos motores de este tipo para la generación de electricidad y son motores de baja velocidad generalmente, son motores de altas dimensiones, son altos fundamentalmente y son motores que trabajan con una gran potencia y por lo tanto su estructura tiene que ser diferente a la de los motores tipo tronco. Por último, quiero intervenir para aclarar el tema de los motores reversibles. O sea, normalmente las personas que no han tenido vínculo con el área marítima, las personas que se han dedicado más bien al transporte, a los motores de combustión interna para el transporte automotor o el transporte ferroviario, que generalmente trabajan con máquinas de alta potencia, pero máquinas de media, no están acostumbrados o no han visto posiblemente un motor reversible. Un motor reversible que se usa mucho, se usaba ya no tanto, ha dejado de usarse en los tiempos porque hay otros métodos que son más sencillos. Era un motor que podía invertir la rotación del cigüeñal. O sea, su árbol de leva tenía un doble juego de leva para accionar las diferentes válvulas y cuando iba en marcha adelante trabajaban determinadas levas y el eje giraba, vamos a decir, que tenía una rotación derecha. Pero cuando querían que el barco fuera en marcha atrás, sencillamente se paraba la máquina,
se invertía la rotación, el árbol de leva se desplazaba, cambiando la posición de las levas y las levas que iban a actuar, y cuando se volvía a arrancar, arrancaba en giro izquierdo. Esto fue muy útil para los barcos y para las maniobras de los buques en los puertos, en los muelles, en los canales, etcétera, etcétera, porque permitía de muy rápidamente cambiar que el barco fuera avante o que el barco fuera atrás. Yo personalmente trabajé en un barco arrastrero, en una práctica que tuve que hacer cuando me gradué. Trabajé en un barco arrastrero de arrastre por la banda, que se llama. Y ese barco tenía que maniobrar mucho durante la recogida y, digamos, la recogida y la maniobra de extender el chinchorro o subirlo a bordo una vez que había pasado el tiempo de pesca. Y la maniobra era constantemente avante, apaga, invierte rotación, atrás y así durante toda la maniobra hasta que se concluía y después se dejaba en marcha adelante y el barco iba caminando. Eso ya ha sido sustituido por las hélices de paso variable, que lo que invierten es la posición de las alas, son como los ventiladores de techo que tienen para ventilar, empujando el aire, o que tienen para extraer, cambiando la rotación del motor. En este caso, las hélices de paso variable lo que cambian es la posición de las aspas y el barco va adelante o va atrás, y por lo tanto los motores reversibles ya no son muy comunes, pero es importante en términos de cultura general de acerca de los motores de combustión interna entender que existen estos tipos de motores porque todavía hay en operación algunos de ellos. Bien, este es el final del primer tema acerca de la clasificación de los motores de combustión interna. Espero que hayan entendido lo que se ha expuesto. Espero que hayan podido apreciar en cada clasificación cuáles son los aspectos que intervienen. Si tienen dudas, no se cohíban, no se inhiban de hacerme llegar sus preguntas, sus observaciones, porque para mí será un placer poder responder. Una vez uno de los señalamientos en el curso pasado, quien me dijo, no, pero es que si uno hace las observaciones al ver el video, quién sabe cuándo le van a responder. Yo tengo el compromiso firme y además respeto eso porque es el trabajo de ustedes y es mi trabajo. Yo cuando recibo una opinión respondo a lo sumo cuando más tarde en 24 horas. Trato de responder enseguida porque sé que la pregunta que me han hecho es una pregunta de interés para una persona y mi respeto y mi consideración es hacerle la respuesta lo más pronto posible. Por aquí terminamos con el primer tema 1. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Como siempre les digo, si les gusta le dan mano arriba, si no están satisfechos le dan mano abajo. Suscríbanse, denle a la campanita y sepan que aquí tienen un amigo para aclarar cualquier duda que tengan. Muchas gracias, un abrazo y parece que en este 2021 vamos a poder librarnos bastante de la dichosa pandemia que tanto daño nos ha hecho. Saludos a todos.